Dios le bendiga, mis amados. Espero que la paz de Dios esté con todos ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes algo de la palabra del Señor. Y eh, es estar fuerte, estar lleno del Espíritu Santo. Quiero hablar del Espíritu Santo, ya que Él es el que nos guía, Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos eh, guía hacia la verdad. Y quiero compartir con ustedes algunos versículos, por ejemplo, Efesios 5:18, que nos detalla y nos enseña a través de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, nos dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Hay que estar sobrio. Por eso es que cuando una persona no está en su juicio cabal, pues comete errores, toma sendas y no derechas, toma sendas torcidas, puede ocasionarse problema en su trayectoria, en su historia de vida. ¿Por qué? Porque no está en su juicio cabal y no está sobrio. Por eso la Biblia nos enseña que debemos de estar en nuestra plenitud. ¿Y qué nos va a llevar a nuestra plenitud? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos va a hacer tomar buenas decisiones? El Espíritu Santo de Dios. O sea, que ser de una manera entendida, andar entendidamente. Y para andar entendidamente y en la voluntad de Dios hay que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos comparte y qué nos enseña el Espíritu Santo a través de Hechos 6:3? Nos enseña que, por tanto, hermano, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación. Buen punto, buena reputación. Escoger 7 hombres que estén entendidamente, que actúen con prudencia, y nos enseña que sean de buena reputación. Y después de esta palabra hay una coma y nos dice: llenos del Espíritu Santo de Dios, lleno del Espíritu de sabiduría, lleno del Espíritu de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Si usted se puede dar cuenta que los que llevan tarea, de los que son líderes, personas que están a cargo de dirigir a pueblos, de dirigir a multitudes, deben de andar entendidamente, deben de andar con testimonio, deben de ser personas sobrias, llena del Espíritu de Dios, llena de espíritu de sabiduría, para que puedan guiar a los demás. Esto nos enseña que para guiar el Espíritu Santo de Dios hay que tener el Espíritu Santo de Dios, porque la palabra que Jesús nos dejó es que íbamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios a toda justicia y a toda verdad. Entonces, un líder, un diácono, un pastor debe de estar lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que guíe a otro, a ser discípulo del Señor y a tener una vida intachable delante de la sociedad, pero primeramente delante de Dios. ¿Para qué? Para que Dios se agrade de esa persona. Entonces, no podemos entender de que el Espíritu Santo de Dios va a estar en una persona que guarde la palabra del Señor, que tenga testimonio. Por eso aquí se está relatando en Hechos 6:3, nos está diciendo que escogéis a 7 hombres que estén llenos del espíritu de sabiduría, que sean llenos de una buena reputación, para que se encarguen de estas cosas. O sea, no todo el mundo, si no tiene testimonio, no puede encargarse de la obra del Señor. Primero debe de dar testimonio para encargarse de la obra del Señor, porque este evangelio se predica más
que por lo que decimos por la boca, sino que por lo que actuamos, cómo actuamos. O sea, el Evangelio de Jesucristo se predica de una forma que es por testimonio en el sentido de que la persona que esté hablando viva sus palabras, viva lo que esté diciendo, si es verdad lo que dice. O sea, hay mentira cuando tú hablas una cosa que no vives. Entonces, si tú lo que hablas no lo vives, no lo hables porque es mentira. Entonces, por eso a Jesús muchos les decían, este habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque hablaba lo que vivía, hablaba lo que predicaba. Entonces esto hace que las personas escuchen la palabra que viene del Espíritu Santo de Dios, porque es de justicia y es de verdad. ¿Qué no puedes relatar el libro de Miqueas 3:8? Dice, yo, en cambio, estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Lo que mismo estamos hablando. Entender que el Señor nos está diciendo que para revelar el pecado, que para enderezar la rebelión de otros, debemos de estar llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Entiéndase algo, cuando Dios nos dice, y esperen allí, porque hasta que venga sobre usted el poder del Espíritu Santo de Dios, para ir a predicar el Evangelio del Señor. O sea, usted tiene que estar revestido del poder de Dios para llevar el Evangelio de Jesucristo. Por eso podemos ver que Miqueas 3:8 nos está enseñando y nos está diciendo que hay que revestirse del poder para dar a conocer la rebelión de Jacob y para hacerle saber el pecado a Israel. O sea, usted se puede dar cuenta en toda la vida de los profetas que el Señor venía sobre ellos, palabra de Jehová, y ellos le revelaban el pecado al pueblo de Israel. Entonces, en este tiempo usted debe de entender que usted debe de ser lleno del Espíritu Santo de Dios, dar testimonio para que el Espíritu Santo de Dios le haga enderezar al pueblo, le haga acordarle al pueblo de dónde Dios lo sacó y cuál es su Dios y cuál es su rebelión, de qué ellos deben de apartarse, cuál es la conducta que deben de cambiar. O sea, y tú no puedes venir delante de un pueblo a querer cambiar una conducta que tú estás practicando. Por eso entramos a lo mismo. Usted debe de primero tener testimonio para predicar lo que habla. O sea, es innato en el Evangelio del Señor usted vivir primeramente lo que predica, ser testigo, ser testimonio vivo, ¿me entiende? Delante de los demás, para que usted sea aprobado por el Dios del cielo. Entonces, ¿qué podemos ver a través del libro de Éxodo 35? Número 31, que nos enseña y nos dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en toda clase de artes. Si usted se puede dar cuenta que cuando el Señor escoge una herramienta, cuando Dios escoge un vaso, perdón, cuando Dios escoge un vaso para llevar su palabra, para trazar un propósito, usted se debe dar cuenta que Dios primero pasa a esa persona por un entrenamiento, y este entrenamiento es para que la persona primeramente, antes de enderezar a otros, antes de llevar a otro a donde el Señor quiere que lo lleven, primeramente debe ser el llevado para que pueda ilustrar o para que pueda darle el camino a los demás. Entonces, ¿qué podemos ver? Que debe de ser lleno de espíritu. Por ejemplo, Dios escoge una persona, lo llena de espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, para enseñar a un pueblo el propósito para el cual ellos fueron creados o para el cual ellos van de camino. Entonces, esto es una ley realmente de parte del Señor. Te va a instruir, te va a llevar, te va a pasar por un desierto, te va a pasar por cosas que quizás tú no vas a entender, pero te van a forjar. Que quizás tú dices, wow, ¿por qué me está pasando a mí? Pero es que Dios te está preparando para ser una herramienta en sus manos.
Entonces, ¿qué podemos ver que nos dice el libro de Lucas 1:15? Nos dice, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Usted puede darse cuenta que el Señor está haciendo un llamamiento y hace ese llamamiento a una persona que usted se puede dar cuenta que está hablando de Juan el Bautista, y usted se puede dar cuenta que el Señor llama a este hombre con un ministerio. Quiere que el Señor está afilando su espada desde el vientre para darle a entender el arrepentimiento al pueblo de Dios. O sea, el Señor comienza a tratar con un ser que está todavía en el vientre, desde el vientre de su madre, para perfilar el arrepentimiento, el evangelio de arrepentimiento que traía Juan el Bautista al pueblo de Israel, para que él fuera lleno del Espíritu Santo de Dios, para que pueda predicar el evangelio de arrepentimiento. ¿Cómo puede una persona predicar el evangelio de arrepentimiento si él mismo no se arrepiente? Entonces Dios tiene que perfilar, Dios tiene que afilar su espada, preparar su profeta, preparar su predicador, preparar su evangelista, pasar por un proceso, ser lleno del Espíritu Santo de Dios para que pueda enseñarle el camino a otro. Esto es específico. Dios prepara a Juan el Bautista para que el arrepentimiento llegue al pueblo de Israel. Usted se da cuenta que Juan el Bautista comienza a predicar el evangelio y a hacer discípulos y bautizándolo en las aguas. Nos podemos dar cuenta cómo Dios hace un propósito grande a través de este hombre y cómo Juan comienza a preparar el camino del Señor y a cómo comienza a darle arrepentimiento a los discípulos, o más bien al pueblo de Israel, para que cogieran el camino, y anunciándole a ellos de que alguien que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego venía detrás de él. Así que yo te invito en este día a que sea lleno del Espíritu Santo de Dios, para que tus metas puedan cumplirse, para que tu trayectoria sea la correcta en la voluntad de Dios, para que no esté navegando en contra de la corriente. Todo aquel que no sigue el Espíritu Santo de Dios navega contra la corriente. Le es difícil alcanzar el propósito del Señor. Así que yo te invito a que te deje guiar por el Espíritu Santo de Dios, para que no lleves una vida constantemente navegando en contra de la corriente. El Espíritu Santo de Dios puede guiarte y puede darte verdaderamente la voluntad que Dios, por la cual te creó. Así que Dios te bendiga. Espero que la paz del Señor esté con todos ustedes. Espero que Dios abra puerta en sus caminos y que ustedes puedan ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Dios me le bendiga y nos vemos en el próximo video. Espero que sea de gran edificación para cada uno de ustedes. Dios le bendiga.